Hola amigas, bienvenidas al canal. En este video les voy a mostrar cómo realicé el short de esta linda pijama. Recuerden que la blusita ya lo subí en el video anterior, así que espero que les guste y empezamos. Y acá tengo el short que voy a estar clonando. Ya les he mostrado muchas veces de cómo es que yo lo hago, pero de todas formas se los voy a mostrar así de una manera muy rápida. Y voy a sacar primero el delantero y acá estoy metiendo lo que es el tiro de la parte posterior. Y empiezo a marcar primero por la parte de la entrepierna y después por el tiro. Y solo marco hasta la mitad y después voy a estirar la parte del elástico. Le voy a hacer una marquita hasta donde llegue el elástico. Y marcando también la altura de la cintura, ahí le pongo una marquita. Y vuelvo a estirar el short para hacer lo mismo en la parte del costado. También marco en la parte del bajo. Y en todos estos puntos que hice voy a empezar a marcar con una regla. Y acá ya pasé a remarcar por todo el molde. Ahora en la parte de la cintura voy a medir y voy a sacar la mitad, doblando la cinta de esta forma y le voy a hacer un puntito ahí. Y lo mismo hago en la parte del bajo, voy a medir, voy a doblar la cinta y voy a marcar a la mitad. Y de este punto hacia arriba voy a medir 6 centímetros, pero esto es dependiendo de qué tan largo esté el short, porque de este punto de los 6 centímetros es donde se va a empezar a abrir el short. Vamos a marcar una línea de la entrepierna hasta los 6 centímetros como en forma curva. Como les menciono, esta medida puede variar dependiendo de qué tanto quieras que se te abra el short. Puedes subirle más o menos. Y de la mitad de la cintura empiezo a bajar también en forma curva hasta los 6 centímetros. Y en la curva que hice en esta parte quise borrar para poder hacer la curva un poquito más adentro, porque había empezado como unos 5 centímetros después de la línea de la entrepierna. Así que esto ya es dependiendo de cada gusto. Y ahora le estoy poniendo nombre a la parte de la entrepierna, a la parte del tiro y a la cintura. Y ya solo le voy a subir 1 centímetro de costura y me quedaría listo el molde del delantero. Y así me quedaría este molde. Todavía no voy a pasar a cortar porque me va a servir para hacer la parte posterior. Y acá tengo el short que estoy clonando. Voy a medir lo que tiene doblado en la parte del tiro. Como pueden ver ahí tiene 3 centímetros, entonces esos 3 centímetros los voy a sacar de esta manera. Y también mido lo que tiene doblado en la parte del bajo y saco de la misma manera. Uno estos dos puntos en línea recta y también uno en la parte del tiro. Marco hasta la mitad y hago lo mismo que en el delantero, estiro la parte del elástico y marco hasta la altura de la cintura. Hago lo mismo en la parte del costado y también marco en la parte del bajo y ahora voy a unir en línea recta. Y acá tengo el delantero, ahora voy a medir en la parte de la entrepierna, me tienen que medir exactamente iguales y también en el costado. Pero como al delantero ya le había aumentado 1 centímetro de costura, voy a doblar y voy a medir en toda la parte del costado, acá me sobra como medio centímetro. Esto es porque como estamos clonando una prenda, pues a veces se nos mueve un poquito. Y acá tengo el molde del delantero. Ahora voy a unir costado con costado y paso todo el molde del delantero. Y voy a pasar esta línea del otro lado, pero esto es porque cloné el short del mismo lado. Así que bueno, me tocó pasar la línea. Y ahora voy remarcando muy bien para que se pueda traspasar al molde que hice en la parte de abajo. Y acá ya marqué todo el molde del delantero. Y de esta línea de la mitad que tengo acá voy a sacar 5 centímetros. Puedes darle más, incluso puedes darle hasta la línea que tenemos en la parte del tiro. Y de esta manera pues se va a abrir menos, pero yo solo quise darle 5 centímetros. Voy a bajar hasta los 6 y en forma curva lo voy a llevar hasta el costado del short. Y como les menciono, pueden llevarlo hasta la línea que tenemos en el tiro. Así se abriría menos el short, pero bueno, eso ya dependerá de cada gusto. Y esta curvita no importa mucho que la hagas así súper perfecta porque va tapado con el delantero. Así que bueno, esta parte que estoy rayando ya no me sirve y el molde me quedaría de esta manera. Y así me quedó el molde y este pedazo es lo que irá en la parte delantera. Y ahora sí voy a cortar el delantero por toda la línea que hice.
Y ya teniendo ambos moldes, ahora voy a pasar a cortar en la tela. Y enfrente de mi tela, derecho con derecho, voy a poner el molde encima. En la parte de la cintura no le voy a poner márgenes de costura porque se lo anexé al molde. En la curva tampoco. Y en la parte de la entrepierna y el tiro, ahí sí le pondré medio centímetro de costura. Lo mismo hago con la parte posterior. Ahora lo primero que voy a hacer es coser la parte del tiro. Voy a pasar a coser con la overlock, pero ya saben, si no cuentan con la overlock pueden coser en costura en zigzag. Y ahora voy a pasar a coser en esta parte. Voy a unir derecho con derecho y voy a pasar a coser. Y acá acomodé cómo irá el short. Acá tengo un bies que mide 4 centímetros de ancho. Doblé 1 centímetro a cada lado y después doblé a la mitad. Es un bies que hice con tela elástica. Y voy a ponérselo a toda esta parte. Voy a abrir el bies, voy a meter la tela y voy a pasar a coser por todo el filito. Y acá voy estirando un poco el bies. De cada 6 centímetros que agarre voy estirando como medio centímetro. Y en las partes en donde están las curvas voy cosiendo por pedacito para que se me haga más fácil. Y ya que cosí todo el bies, ahora voy a pasar a planchar. Y los 5 centímetros que había sacado en esta parte es lo que voy a medir del bies hacia adentro. Ahí voy a encimar el delantero y paso a coser en esta partecita para cerrar el short. Y lo mismo hago del otro lado. Y acá corté la pretina para el short, mide lo que tiene el contorno de la cintura, cerré la tira y acá estoy cosiendo el elástico. Este elástico me tiene que quedar bien ajustado a la cintura. Yo siempre me lo mido a la cintura, donde me queda como que ajustado pero cómodo, ahí corto. Y acá tengo la pretina, dividí en 4 partes, ahí les puse una marquita con lapicero porque al momento de coser con el short pues necesito una guía para ir cosiendo. Y lo ancho de la pretina es de 8 centímetros porque mi elástico mide 3 centímetros, entonces el doble son 6 centímetros más 2 centímetros de costura serían 8. Y como los costados de mi short no tienen costura, entonces le estoy poniendo un alfiler para poder pegar la pretina. Y acá tengo la pretina en donde uní, voy a embolsar el elástico de esta manera. Y esta parte que es donde uní la pretina la voy a poner en la parte posterior del short. Y busco la marquita que hice en la parte delantera de la pretina. Acá la tengo. Voy a embolsar otra vez el elástico. Y voy a unir con la costura de en medio del delantero. Y hago lo mismo en los costados. Acá tengo la otra marquita que hice. Embolso el elástico y uno en donde puse el alfiler. Y hago lo mismo del otro lado, busco la marquita, embolsé el elástico y también voy a unir donde tengo el alfiler. Y al momento de ir cosiendo tengo que dejar libre lo que es la parte del elástico. Y voy cosiendo con mucho cuidado de no coser el elástico porque me tiene que quedar suelto. Y al momento de ir cosiendo, cuando veas que ya te queda como que muy fruncida la parte de la pretina, pues ve jalando el elástico hacia adelante. Y así me quedó mi elástico. Ahora le voy a estirar bien el short para acomodar muy bien el elástico.
Y para que no se mueva el elástico o se tuerza, se puede dar una costura recta a la mitad para sostenerlo. Y así fue como me quedó este lindo short con las aberturas en la parte de la pierna. A mí me gustó muchísimo. Después le puse un moñito en cada abertura, se miraba muy lindo. Y acá se los muestro puesto, así es como se abre. Conforme va uno caminando, pues se va abriendo esa abertura. Entonces acá traté de no moverme mucho, pero me gustó muchísimo. Es una pijama que está súper cómoda, está flojita. Ya saben que yo solo quiero mostrarles una manera muy fácil de hacer tu propia ropa. Así que espero te haya gustado este videito. Ya sin nada más que decir, yo me despido de ti y te estaré esperando hasta la próxima. Bye.